Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Omar Flores y en este video vamos a ver cómo calcular la correlación entre dos variables. La correlación es para medir la relación que se cree existe entre dos variables. ¿Cómo se interpreta la correlación? La R representa el coeficiente de correlación de Pearson. R igual a 0 significa que la correlación es nula y no hay relación entre las variables. R igual valor absoluto, o sea, más menos 0.5 es una correlación media, R igual a más menos 0.7, una correlación aceptable, y R igual a 1 es una correlación perfecta. La correlación de Pearson se calcula con dos variables métricas. Ejemplos de algunas correlaciones. Ingresos está relacionado con las horas de trabajo. Experiencia en años puede estar relacionado con las ventas. La altura puede estar relacionado con el número de calzado. La satisfacción laboral puede estar relacionada con las horas de trabajo. La calidad de la planta física puede estar relacionada con la imagen que se tenga de alguna institución. La R cuadrada indica qué tanto predice la variable independiente a la dependiente. Aquí está para los amantes de calcular en forma manual las correlaciones. Es una fórmula bastante grande. Los grados de libertad se calculan n-2. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se muestran las cantidades vendidas Y por 15 vendedores de una compañía automotriz en un periodo dado. Muestra también el número de periodos X de experiencia de cada vendedor. Así Abelardo tiene 3 años de experiencia y las ventas de autos son 2. Benito tiene 4 años de experiencia y las ventas 3, Carlos 4, 4 y así sucesivamente los demás vendedores. Lo primero que hay que hacer es plantear las hipótesis. La hipótesis nula diría que no existe relación significativa entre las ventas y el número de años de experiencia de los vendedores. La hipótesis de investigación diría que existe una relación significativa entre las ventas y el número de años de experiencia de los vendedores. Primero hay que calcular las pruebas de normalidad. En un poquito más adelante vamos a ver cómo se calcula esto. Al realizar las pruebas de normalidad nos damos cuenta que tenemos ahí donde dice grados de libertad, tenemos 15 datos tanto para años de experiencia como para ventas. Se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk porque son 15 datos. Y entonces observamos en la prueba de Shapiro-Wilk que la probabilidad o significación que está en la última columna, esto que está acá, las probabilidades son mayores a 0.05. Por lo tanto, o esto quiere decir que tanto años de experiencia como ventas siguen una distribución normal. Recuerden que la probabilidad debe ser mayor a 0.05. En SPSS se hace de la siguiente manera: analizar correlaciones bivariantes y se introducen las variables. Observen que los resultados muestran que los años de experiencia y las ventas tienen una relación de 0.91, o sea, es una relación fuerte. La siguiente tabla muestra la altura de los padres y sus hijos primogénitos. Buscar si existe una correlación. Padre está en pulgadas la estatura y del hijo también está en pulgadas ya cuando el hijo adquirió la altura que debe tener. Acá están los datos. Primero aplicamos la prueba de normalidad. Observen que son 12 datos. Revisamos la prueba de Shapiro-Wilk porque son menos de 50 datos y ambas probabilidades o la significación están por encima de 0.05. Esto significa que las distribuciones son normales, siguen una distribución normal y por lo tanto podemos aplicar la prueba de correlación de Pearson. Si las distribuciones no fueran normales, tendríamos que aplicar la prueba de correlación de Spearman. Aquí observamos
las correlaciones, de tal manera que entre la altura del padre y la altura del hijo primogénito, la correlación es 0.703, es una correlación aceptable. Suponga que el señor Boom observe el precio y volumen de ventas de galones de leche de 10 semanas elegidas en forma aleatoria. Tenemos el precio de venta de la primera semana, 1.30, el nivel semanal de ventas en miles de galones, 10,000 galones, le sube a $2 y el nivel semanal de ventas disminuye a 6. Primero aplicamos la prueba de normalidad utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Observamos que la significación está por encima de 0.05. Esto significa que la distribución es normal. Observen el gráfico, pusimos un gráfico de dispersión para observar que si aumentamos el precio, las ventas disminuyen. Estamos hablando de una relación negativa y esto se observa en el coeficiente de correlación. La correlación entre el precio y las ventas es de menos 0.86 y la significancia es 0.001. Entonces estamos diciendo que existe una relación significativa entre el precio y las ventas. Bien, ahora vamos a ver cuál sería el proceso para calcular las correlaciones usando SPSS. En primer lugar, tenemos que ver si años de experiencia y ventas siguen una distribución normal para calcular la correlación. Esto se hace en analizar estadísticos descriptivos, explorar, introducimos las variables años de experiencia y ventas. En gráficos, activamos gráficos con pruebas de normalidad, continuar y aceptar. Si la distribución es normal, podemos utilizar la R de Pearson. Si no es normal, tendríamos que utilizar la prueba de correlación de Spearman. Observen cómo en esta tabla tanto años de experiencia como ventas siguen una distribución normal. Así que podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Le damos a analizar correlaciones bivariadas, introducimos años de experiencia y ventas. Por default está marcado el coeficiente de correlación de Pearson. Si las distribuciones no fueran normales, utilizaríamos el coeficiente de Spearman. Le damos a aceptar. Y entonces observamos en el cálculo de observamos que en el coeficiente de correlación la correlación es 0.91 y la significación es 0.000, lo cual quiere decir que existe una relación significativa entre los años de experiencia y las ventas. Ahora vamos a calcular si existe una relación significativa entre la altura de padres y la altura del hijo primogénito. Aquí tenemos las variables. Primero vamos a ver la normalidad, estadísticos descriptivos, explorar, vamos a darle restablecer, introducimos altura de padres, hijos primogénitos, gráficos con pruebas de normalidad, continuar y aceptar. Y entonces vamos a esperar que nos dé los resultados. Y aquí tenemos la prueba de Shapiro-Wilk. Observen que tanto altura de padres como altura de hijos primogénitos siguen una distribución normal porque las probabilidades son mayores de 0.05. Entonces podemos calcular la prueba de correlación de Pearson. Analizar correlaciones bivariadas. Vamos a restablecer altura de padres e hijos primogénitos y le damos a aceptar. La correlación es de 0.703, es una relación positiva y significativa, puesto que la probabilidad es 0.01.
1. La probabilidad es menor a 0.05. Por último, vamos a calcular entre precio y ventas 1. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Vamos a restablecer precio y ventas. Vamos a ver si sigue una distribución normal, gráficos con pruebas de normalidad, continuar, aceptar. Aquí en la prueba de normalidad nos damos cuenta que tanto precio como ventas 1 siguen una distribución normal viendo la prueba de Shapiro-Wilk. Por lo tanto, podemos calcular la correlación de Pearson, analizar correlaciones bivariadas. Vamos a restablecer, introducimos precio y ventas y le damos aceptar. Y entonces acá al final tendríamos la relación entre precio y ventas. Se observa una relación negativa. Es evidente que si aumentamos el precio, las ventas van a disminuir, por tanto es una relación negativa y significativa de 0.001. La probabilidad es 0.001. Es una base de datos donde tenemos clima organizacional y justicia organizacional. Esta es una base de datos de una tesis. Al final se formaron los constructos cultura y justicia, y entonces vamos a ver si cultura y justicia siguen una distribución normal. Analizar, eh, estadísticos descriptivos, explorar, y vamos a introducir los constructos cultura y justicia. Cultura y justicia. En gráficos, le vamos a pedir gráficos con pruebas de normalidad, continuar y aceptar. Vamos a observar si se sigue una distribución normal en estos constructos. En este caso, como cultura y justicia tienen más de 50 datos, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y entonces nos damos cuenta que tanto cultura como justicia siguen una distribución normal porque la probabilidad es mayor a 0.05. Así que aplicamos el coeficiente de correlación de Pearson. Analizar correlaciones bivariadas. Vamos a introducir las dos variables, cultura y justicia, y le damos a aceptar. Acá observamos el coeficiente de correlación entre cultura y justicia, 0.743, y una probabilidad de 0.000, lo cual quiere decir que existe una relación significativa entre cultura y justicia. ¿Cómo calcular la prueba de normalidad utilizando Jamovi? Jamovi no trae la prueba de Kolmogorov-Smirnov directamente. Hay que irnos aquí a módulos y activar el módulo de More Test, más test. Y entonces ahí podemos calcular con eso la prueba de Kolmogorov. Se hace aquí donde dice t-test, one sample test, y entonces introducimos las variables cultura y justicia, que en este caso son dos constructos, se introducen de este lado, cultura y justicia, y acá donde dice normalidad de Shapiro-Wilk, se activa normalidad de Shapiro-Wilk y también les va a dar la prueba de normalidad. Como son más de 50 datos, les va a dar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí está tanto cultura como justicia
siguen una distribución normal, puesto que la probabilidad es mayor a 0.05. Bien, ahora vamos a mostrar cómo se calcula la correlación utilizando el software Jamovi. En primer lugar, tenemos que ver si años de experiencia y ventas de automóviles siguen una distribución normal. Nos vamos aquí en explorar descriptivos y entonces Jamovi empieza a trabajar dándonos la media, la mediana, pero nos interesa que nos dé la normalidad utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Así que Jamovi va a empezar a trabajar y nos va a dar si la distribución es normal. Vamos a cerrar esta parte. Muy bien, observen cómo tenemos que tanto años de experiencia y ventas, su probabilidad es mayor a 0.05, lo cual indica que la distribución es normal. Entonces nos vamos, para calcular la correlación de Pearson, nos vamos aquí donde dice regresión, correlación, y vamos a introducir las dos variables para calcular la correlación: años de experiencia y las ventas. Y entonces Jamovi nos va a dar los años de experiencia y las ventas, su correlación, 0.91, y nos está diciendo que el p-valor o la probabilidad es menor a 0.001, lo cual quiere decir que hay una relación significativa de 0.91 y que el valor de significación es menor a 0.001. Bien, veamos ahora cómo calcular el coeficiente de correlación de los constructos cultura y justicia en Jamovi. Nos vamos aquí donde dice regresión, correlación, y vamos a introducir las dos variables. Introducimos las dos variables cultura y justicia. Del lado derecho empieza a trabajar el coeficiente de correlación. Dice que el coeficiente de correlación entre cultura y justicia es 0.743 y la probabilidad es menor a 0.001, o sea que es una relación significativa entre cultura y justicia organizacional. Muchas gracias.